entonces a Teresa. Ya sé antes de entrar que a mí me ponen más nerviosas como los niños grandes que los niños pequeñitos. Y bueno, esta charla es bastante experimental un poco porque yo sé que aquí hay gente de física y gente de astronomía, ¿no? ¿Quiénes son de astronomía? ¿Y de física? Ok, entonces hay como de todo. Así que el nombre de la charla es ¿cuál es la receta para formar planetas? No sé tanto si vamos a responder esa pregunta, pero les voy a hablar un poquito sobre qué es lo que yo estudio, que son los discos protoplanetarios en general, y luego así en detalle un poquito de el tema específico que yo estoy interesada en entender y en aprender durante mi doctorado. Y por supuesto, la motivación de todo esto es que los planetas existen, ¿no? Al día de hoy hemos descubierto más de 5.000 planetas fuera del sistema solar, unos 5.211 al día de hoy. Y aquí pueden ver la diversidad. Esto es el Kepler-Ory, que lo pueden ver desde hace 10 años, pero pueden ver la diversidad de sistemas planetarios. Tenemos sistemas como nuestro sistema solar, que son los que menos descubrimos cuando miramos planetas fuera del sistema solar, y en general encontramos sistemas, por ejemplo, donde las estrellas son pequeñas, los planetas son grandes, estamos cerca de las estrellas, tenemos un planeta orbitando, varios planetas orbitando, o sea, realmente un pupurrí de diversidad en los planetas que vemos. Y la pregunta que queremos responder es cómo se forman estos planetas, si es que es posible que alguno de esos planetas tengan características similares al planeta Tierra, aunque esté muy lejos, tratar de ver. Y eso lo hacemos a través del estudio de los procesos de formación estelar y planetaria. Y muy a grosso modo, lo que ocurre aquí es que tenemos una gran nube molecular. Esa es una película, no es una simulación, simplemente esquemático. Tenemos una nube molecular que se enfría lo suficiente como para poder colapsar gravitacionalmente. Es importante decir eso, estos son ambientes fríos, porque si no fueran fríos no podría colapsar. Y a través de este proceso de colapso, que tarda algunos cientos de miles de años, el material que está colapsando para formar esta estrella no lo hace de manera instantánea, sino que se conserva el momentum angular y se achata en una forma de disco. La razón de este momentum angular, yo siempre esto lo explico en palabras sencillas, como si ustedes se imaginan como la masa de pizza que alguien está girando sobre su dedo, y esta masa se va a terminar achatando. Este mismo proceso ocurre, formamos un disco protoplanetario, y de maneras, el material de este disco queda atrapado dentro de planetas. Y es un poco una carrera contra el tiempo, ahora vamos a ver por qué durante esta charla, porque hay muchos procesos que están ocurriendo en estos discos, pero eventualmente sabemos que el material se disipa, ya sea a través de quedar atrapado dentro de los planetas, de ser expulsado debido a los procesos propios de la estrella, u otras razones, y observamos estos sistemas planetarios. ¿Cómo ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí como menos esquemático, como ya les decía, nosotros podemos caracterizar además estos objetos en las distintas etapas, cuando tenemos esta nube, cuando después empieza todo a colapsar, que le decimos clase 0, tenemos clase 1, donde aún tenemos el disco con un poco de material alrededor, clase 2, que son los discos protoplanetarios que yo estoy más interesada en estudiar, y finalmente cuando ya tenemos un disco que es principalmente debris y planetas o simplemente planetas. Y la manera en la cual encontramos estos objetos y los caracterizamos en un momento muy inicial es a través de su SED, de su distribución espectral de energía, donde podemos ver dónde está emitiendo. Y el disco se ve como una emisión en el infrarrojo excesiva, cuando vamos a tener el cuerpo negro, que va a ser la emisión de la estrella, y vamos a tener un agregado en longitudes de ondas más largas, que proviene de este material más frío, del polvo del disco, que también va a estar emitiendo y también lo vamos a poder caracterizar. Gracias a instrumentos como ALMA, que es el radiotelescopio que tenemos en el norte de Chile, hoy en día somos capaces de no solamente caracterizarlos a partir del SED, y cuando yo empecé mi magíster me acuerdo que las conferencias siempre partían diciendo, bueno, hace, no sé, 20 años, todo lo que se veía en conferencias de formación de planetas eran distribuciones espectrales de energía, pero hoy en día tenemos imágenes de cómo se ve este material en torno a las estrellas jóvenes, de cómo se distribuye, y podemos realmente empezar a estudiar en detalle los procesos que están ocurriendo. Aun cuando aún hay mucha física y modelos interesantes que se hacen sobre las distribuciones espectrales de energía. Y eso que está ahí escrito es como la clave de lo que queremos resolver. ¿Cómo es posible que los granos de polvo pasen de tamaños de micrómetros, que son los tamaños que tienen, o submicrómetros, que son los tamaños que tienen en el medio interestelar, a planetesimales? Tienen que crecer más de 12
órdenes, no órdenes, órdenes de magnitud, que es una cantidad brutal, y además en poco tiempo. Este disco se disipa en menos de 10 millones de años. 10 millones de años suena mucho, pero las estrellas viven miles de millones de años. Entonces realmente es un proceso casi instantáneo, y hoy en día, de hecho, pensamos que quizás incluso no esté ocurriendo en clase 2, sino que ocurra mucho antes. O sea, la formación de planetas podría ser como absolutamente rápida. Y así es un disco protoplanetario. Yo tengo un código ahora, de hecho, que se llama alfajor, porque me encanta explicar los discos protoplanetarios como alfajores. Tiene que ser un alfajor que sea bastante elevado, así como las capitas de arriba. Y lo que vamos a tener es el polvo del disco. El polvo en su mayor parte, vamos a ver que no todo el polvo, pero en su mayor parte lo podemos considerar como que está sentado en el plano medio del disco, y va a tener una estructura vertical, que es muy importante para lo que yo hago, y que principalmente la vamos a poder trazar con el gas, o con las partículas de polvo más pequeñas que van a estar bien acopladas al gas. Pero una excelente manera de imaginarse eso es como un alfajor, porque tiene la redondez y tiene también la estructura vertical, que es importante. Estos discos son inflados, no son como panqueques, sino que son más extendidos. Esta estructura va a depender de la distribución del material, cuál sea la distribución de la densidad que tenga el disco, y también vamos a tener un gradiente de temperatura, tanto vertical como radialmente. Vamos a tener que las zonas del plano medio del disco, del midplane, van a ser más frías, porque la radiación estelar tendría que penetrar a través de todo el material que hay acá. Entonces en el medio va a estar más frío. En las capas superiores, que les llega directamente radiación de la estrella, vamos a tener temperaturas más altas, y obviamente radialmente también vamos a tener una disminución de temperatura, donde todo lo que esté más cerca de la estrella va a estar más caliente y lo que esté más lejos va a estar más frío. Algo interesante, que no voy a hablar hoy día, pero igual se los menciono, es que con ALMA, el tipo de estudios que yo hago, nos hemos enfocado principalmente en el gas. Pero, por ejemplo, con instrumentos como el JWST, el telescopio espacial, podemos empezar a observar la componente de hielo y a veces el material que está más cerca de la estrella, que va a estar mucho más caliente. ¿Cómo funciona esto con el polvo? Como les decía antes, no es que todo el polvo esté al medio como el manjar en un alfajor, sino que van a ser los granos de polvo más grandes, las partículas milimétricas, las que podemos observar con ALMA, por ejemplo, las que están más cerca del plano medio, y los granos pequeños van a estar acoplados con el gas. Yo me acuerdo, de hecho, alguna vez de haber visto una presentación de Seba, donde mostraba esto con un video muy bonito, que yo no tengo, que es como en el desierto, ¿no? Cuando se levanta polvo en el desierto, no se van a levantar las piedras del desierto, no se levanta el polvo, porque ese es el material más, menos masivo, más pequeño, que es capaz de efectivamente seguir el movimiento del gas. Y lo interesante es que esto lo podemos observar con distintos instrumentos. Entonces los granos de polvo más grandes, que son milimétricos o submilimétricos, están en el plano medio, los observamos con instrumentos como ALMA, mientras que los granos de polvo que son más pequeños y que están mejor acoplados al gas, lo podemos observar en el infrarrojo medio con Scattered Light. Y aquí ven un mismo disco, un mismo sistema, donde con un instrumento llamado Sphere vemos el Scattered Light, estamos viendo los granos de polvo pequeños, y vemos esta forma como de alfajor. ¿Ven? Está oscuro a la mitad porque ahí tengo granos grandes y no podemos penetrar a ver la emisión que proviene de la zona más central del disco. Pero vemos estas dos como galletas del alfajor, que son trazadas por el gas, que son trazadas por el polvo pequeño, y al lado tenemos la distribución de los granos más grandes de ALMA. Si se fijan, usualmente los granos grandes van a ser más compactos, el disco va a ser más pequeño. Y eso es porque, por supuesto, que el material también sufre de procesos de algo que le llamamos radial drift, que no sé cuál es la traducción correcta de eso al español, pero básicamente tenemos un movimiento radial de que el material quiere caer sobre la estrella, está acretando material la estrella, tenemos que acordarnos de eso constantemente. Esto es un proceso de formación estelar, entonces el material quiere caer a la estrella, hacer crecer la estrella, y por eso también es una lucha contra el tiempo formar estos planetas, porque en algún momento, si no logras formar un planeta, si no logras formar un cuerpo que gravitacionalmente esté en una órbita estable, se sostenga y acrete también material, va a caer sobre la estrella. Y hay muchos planetas decimales que probablemente caen sobre la estrella. Y eso lo vemos aquí en la diferencia que tengo en los tamaños cuando observo el disco, en granos más pequeños que están trazando el gas y en granos más compactos. También vamos a ver esta diferencia con otros trazadores. Perdón, volvemos al polvo, se me había olvidado. Este es un panel precioso donde vemos en simultáneo, este es de una chica llamada Myriam Vigenette, francesa, que ella ha observado discos que están edge-on, que les decimos, en el fondo los podemos ver igual que la idea del alfajor, igual que esto, los vemos en el borde,
Entonces, en los contornos blancos están viendo las observaciones de ALMA, los granos más grandes, y los colores es el scattered light. Entonces vemos los granos de polvo pequeños. Y aquí se ve realmente esta idea de un alfajor, ¿no? Sobre todo ahí arriba en Tau 04021 o HH30, vemos esta idea de que tenemos realmente discos que algunos son más o menos extendidos, pero definitivamente extendidos en su componente vertical, y los granos de polvo ahí grandes que están en el midplane, el manjar del alfajor. Ahora, lo que a mí me interesa mucho hacer, no vamos a hablar tanto de polvo hoy día, es ver cómo funcionan los trazadores moleculares, ¿ok? Porque además del polvo, y aquí se empieza a complejizar todo el asunto de lo que está ocurriendo en el disco, también tenemos distintas moléculas, porque cuando yo hablo de que en el disco hay polvo y gas, ese gas, ¿qué es? Son moléculas, átomos en estado gaseoso. Y dónde estén estas moléculas dentro del disco, que además son cruciales para entender, quizás respondiendo a la pregunta del título, cuál va a ser la composición, cuál va a ser la receta, cuáles van a ser los ingredientes de estos planetas que se van a formar. Las moléculas y la ubicación de las moléculas van a depender, como dice ahí, de las condiciones del disco. Yo les mencionaba antes que tenemos un gradiente de temperatura. El disco está más caliente cerca de la estrella, más frío más alejado, más caliente hacia arriba, más frío hacia abajo. El tipo de radiación, el tipo de procesos químicos que están ocurriendo van a ser distintos en las distintas capas. En general, en el plano medio, donde tengo los granos de polvo, voy a tener hielo, voy a tener moléculas en estado sólido que van a estar, de hecho, permeando un poco los granos de polvo, permitiendo que estos granos de alguna manera se junten, porque es difícil formar planetas, pero en las partes más altas puede ser que tenga, por ejemplo, química o moléculas que estén emitiendo debido a procesos de radiación intensa, como radiación UV, rayos X que provienen de la estrella, y que no logran llegar tan adentro, porque esto es un medio denso y en el fondo se vuelve ópticamente grueso, que es un concepto que ocupamos para decir que hay mucho material, entonces no puedo realmente traspasarlo hasta llegar al centro. ¿Cómo se ve esto en distintas moléculas? Este es un disco nuevamente de Cantor, Edge On, donde podemos ver acá en naranjo el continuo, siempre que diga continuo se refiere al polvo, la emisión de polvo en el centro, el manjar, nuevamente, y acá vemos el gas, el 2SO, que lo ven como una especie de estrella, porque se abre hacia arriba y hacia abajo del disco, CS, que es otra molécula, H2CO, no me sé los nombres de estas cosas en español, perdón, y CN que se ve además muy absorbido, porque también a veces tenemos problemas de que queremos observar cosas, pero hay contaminación del medio y no lo podemos observar bien. Entonces, esto es un poco un desastre, pero nos permite tener una idea de dónde están las distintas capas de este disco. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que espero que tengan en su mente respecto a estos discos protoplanetarios? Primero, que hay muchos trazadores para entender la estructura de qué es lo que está pasando, y por supuesto que cada uno de esos trazadores es algo que vamos a querer estudiar para poder entender la historia completa de cómo se forman los planetas. Tenemos en el polvo, tenemos que podemos observar en el infrarrojo los granos de polvo pequeños que están bien acoplados con el gas, que nos está mostrando la galleta del alfajor, la parte más extendida, y tenemos estos granos grandes de ALMA, que son cruciales porque pensamos que están un poquito más cerca de formar planetas, ¿no? Son más grandes, aunque sean milimétricos, es lo que tenemos. Y esos van a trazar también otra capa distinta que la que están trazando los granos grandes. Perdón, los granos pequeños. Pero además, para un mismo disco, como lo que están viendo acá, estos dos círculos son de un mismo disco. Aquí vemos cómo se ve distinto en scattered light, mucho más grande, mucho más amplio, son granos pequeños, el gas se extiende más allá radialmente que el polvo grande, milimétrico. Acá vemos la emisión milimétrica del polvo, y aquí vemos qué tan extendido es radialmente en las distintas moléculas. Entonces vemos, por ejemplo, que distintas moléculas, no solamente CO, sino que también distintas transiciones de monóxido de carbono, van a tener, y distintos isótopos de monóxido de carbono, van a tener distintas extensiones. Y a través de entender la química, podemos empezar a entender también la temperatura, las condiciones de densidad, las condiciones de radiación que están ocurriendo, y eso lo hace muy interesante para poder sumar un poquito lo que está pasando. No solamente hay múltiples trazadores, sino que también los discos presentan múltiples estructuras. Y esto yo creo que ha sido lo más maravilloso que se ha visto en los últimos 10 años con ALMA, que lleva unos 10 años operando, un poquito más, ha sido que se pudo resolver
estos antes se veían como pancakes. Cuando la gente observaba esto, se veía simplemente como una forma difusa donde no tenía la resolución necesaria para poder ver qué estaba pasando. Llegó ALMA, y siempre que vean acá como un blob blanco, esa es la resolución que tenemos. Eso es en el fondo lo que el telescopio nos permite por la configuración en la que está, qué tanto detalle podemos ver, qué tanto podemos confiar en lo que estamos viendo. Vemos cavidades, vemos anillos, vemos lugares donde no hay material y lugares donde hay mucho material. Vemos arcos, asimetrías, vemos espirales. Los que están en morado son de ALMA, los que están en naranjo así, con el coronógrafo al centro, son de scatter light, del polvo más pequeño. Y todo esto nos hace cuestionarnos qué causan las subestructuras. La respuesta que a todos nos gustaría decir es planetas. Nos encantaría decir, bueno, aquí hay un anillo porque aquí hay un planeta, aquí hay otro planeta, aquí hay otro planeta, y se está formando un sistema planetario maravilloso, ¿no? Tenemos esta idea de que el planeta está comiéndose el material. Genial. Desafortunadamente, no es tan fácil. Hay muchas cosas que pueden causar subestructuras, e incluso los planetas pueden causar más de un tipo de subestructura. Entonces se vuelve compleja la situación. Las cavidades pueden ser producidas por los efectos de la estrella, puede ser que la estrella esté a través de su radiación, de cierta manera, lanzando el material, un poco, aquí se dice más loss and winds, como vientos de material producto de la radiación estelar, de los procesos fotoevaporativos que están haciendo que esta cavidad exista. También puede ser que hayan planetas, que los planetas hayan despejado la cavidad. Lo mismo con los gas, podrían ser debidos a procesos químicos, a procesos de los campos magnéticos que hay en estos entornos, o podría ser debido a planetas. Y las espirales son una de mis favoritas y las vamos a analizar en detalle en unos segunditos más. Las espirales pueden ser también debido a planetas, o pueden ser debido a unos procesos llamados inestabilidades gravitacionales. Así que hay como una gran cantidad, y aquí solamente hay unos pocos, porque esto es un poco el gráfico más reciente de todo lo que puede estar causando. Tenemos múltiples inestabilidades, tanto gravitacionales como verticales, magnéticas. Tenemos procesos también de interacción con otros objetos. Estas estrellas, recordemos que se forman en procesos de formación estelar, donde no están solas en el ambiente donde se formaron. Hay algunas que pueden estar muy aisladas, pero hay otros que pueden tener encuentros con otros discos, con otras estrellas, y hay muchos procesos que creemos están ocurriendo, pero que aún no podemos medir de manera correcta, como por ejemplo los campos magnéticos, que yo creo que tanto para física como para astronomía son un poco un dolor de cabeza, así que en eso nos podemos encontrar en un punto en común. Así que hay muchas cosas que pueden estar explicando estas subestructuras, que además pueden ser distintas en distintos trazadores. Señales de planetas, y esto es lo único que voy a hablar de planetas, bueno, casi. Las señales de planetas específicamente son bien interesantes porque responden a distintos procesos de formación planetaria. Y esto fue un resumen muy bonito que encontré, porque si alguna vez tratan de leer, buscar, encontrar, y si les interesa, hay un review ahora porque está ocurriendo o va a ocurrir el Protostars and Planets, ¿así se llama? Sí, Protostars and Planets 7, que es una gran conferencia donde un poco se actualiza todo lo que creemos saber sobre los procesos de formación estelar y planetaria, y hay un review muy bonito de Drazkowska et al. 2022, donde ella explica muchos procesos de formación de planetas, pero este esquema me pareció bastante bueno. En general, uno cuando piensa en cómo se forman los planetas, lo primero que te dicen es que, bueno, estos granitos de polvo se van juntando y van creciendo y vamos formando una especie de planetesimal que después en algún momento se vuelve lo suficientemente grande como para poder atrapar materiales a su alrededor, y ahí depende de dónde esté, atrapa más material, atrapa menos material, atrapa un montón de gas, se vuelve un gigante de gas, genial. Pero el problema para eso es, ¿alguna vez han intentado juntar dos piedras? Como, ¿lo han intentado? Como, ¿qué pasa si golpean dos piedras? Obvio que se pegan, ¿no? Como, obvio. Y yo le digo esto a los estudiantes de colegio y me dicen, ya, pero es que está súper caliente. Entonces como que está todo derretido, entonces las cosas se pegan. Genial, pero eso no es lo que ocurre. Si estuviera súper caliente sería fácil, porque podríamos decir eso. Pero en la realidad estos entornos son bastante fríos. Entonces, ¿cómo pegamos las piedritas? Es un problema. Y es un problemón. Como que si a alguien de acá le interesa resolverlo, por favor hágalo. Es un problemón, pero en concepto eso es lo que ocurre. Y de hecho la mayoría de los modelos o trabajan, y se hacen experimentos de esto en gravedad cero, o trabajan en tratar de construir algunas condiciones
variando la porosidad de los granos, variando el recubrimiento con hielos, con distintas moléculas de los granos que pueda ayudar a que efectivamente se vayan juntando y logran construir algunas cosas de quizás centímetros, quizás un poquito más, o se saltan a hacer simulaciones donde ya tenemos planetesimales que son gravitacionalmente grandes y que pueden acumular material. ¿Qué pasa en el medio? Es algo que aún nos cuesta muchísimo explicar. Pero este es el escenario como bottom-up, que le dicen, que en el fondo vamos construyendo estos planetesimales y estos planetesimales después, a través de stripping instability o de pebble accretion, logran crecer suficiente, ser gravitacionalmente potentes y acumular más material. Otra opción, que a mí me gusta mucho, como verán pronto, es la inestabilidad gravitacional. La inestabilidad gravitacional es un escenario top-down que ocurre cuando tenemos un disco protoplanetario que es extremadamente masivo, y al ser masivo cae en esta inestabilidad gravitacional porque el material propio del disco empieza a afectar considerablemente la dinámica de las partículas en el disco, se crean espirales, el disco se enfría, se fragmenta, y en estos fragmentos que salen, colapsan y forman como si fueran formando mini estrellas, pero forman pequeños planetesimales, perdón, pequeños planetas que en verdad son planetas masivos, como bastante grandes, como Júpiter, gigantes de gas. Problema, no vemos muchos discos masivos con espirales. En concepto funciona, las simulaciones funcionan, no tiene este problema de que no podemos hacer las cosas crecer o que después de que son muy grandes se rompen. El problema es que observacionalmente no vemos muchos de esos. Pero uno que sí vemos es el que está aquí, que es Elias 227. Este es mi disco favorito, porque fue el disco que estudié durante todo mi magíster, y así se veía antes. A esto voy con que antes no teníamos tan buenas observaciones. Igual se alcanzan a ver un poco como los brazos, ¿eh? Pero la gente no creía mucho que esto tenía brazos. Así se veía el 2009 con el SMA, creo. Ah, sí, ahí está, SMA. Así se veía el 2016 cuando lo observó Laura Pérez, mi profesora de magíster, y así se veía el 2018 cuando se observó altísima resolución en un programa de ALI. Ojo, no solamente tiene espirales este disco, quería que mi vida fuera más fácil, también tiene un anillo, un gap ahí. Y eso es un problema del que no vamos a hablar porque las inestabilidades gravitacionales no predicen anillos. Entonces, este es como un problema constante en la astronomía y en la formación planetaria, como que todo calza menos algo. Y eso quiere decir que probablemente aún no entendemos todos los procesos o la física que está ocurriendo. Hablemos un poquito de Elías y de las espirales. Las espirales en discos, como ya les adelanté, se pueden formar de dos maneras. Interacción con compañeros, que pueden ser compañeros planetarios, companions. Eso no suena tan bien en español como en inglés, pero bueno, se rían mucho de mí por decir, una vez dije como compañeros planetarios muchas veces, pero no sé cómo se puede decir en español. Pero bueno, planetary companions, o también a través de la interacción con otras estrellas. Como les decía antes, en estos entornos pueden haber otras estrellas y tenemos lo que llamamos flybys, o incluso interacción con binarias que también van a formar espirales. Y la otra opción es inestabilidad gravitacional. Ahora, para suerte de nosotros, la inestabilidad gravitacional está determinada por un parámetro que se ve ahí abajo, que es el parámetro de Tumbre, que más o menos, si esto es alrededor de 1, o más bien bajo en el fondo, eso quiere decir, si la masa de la estrella empieza a ser comparable con la masa del disco, eso es como un poco, necesitamos que la masa del disco sea como un 10% de la masa de la estrella, eso es como, así como más o menos la aproximación de lo que necesitamos. Si eso ocurre, deberían aparecer estas espirales bonitas, se fragmentan, se forman planetas. ¿Cómo podemos dirimir entre las dos? Hay una serie de, como esto, lo bueno de esto es que hay mucha gente que ha trabajado en simulaciones, entonces hay una serie de predicciones teóricas que nos ayudarían a definir si estamos frente a un compañero o si estamos frente a una inestabilidad gravitacional. Lo primero, por supuesto, es observar el disco y ver si vemos un planeta o una estrella. El IA 227 sabemos que no es una binaria, así que no hay una estrella. No se ve nada en la cercanía, como de algún otro objeto que haya pasado, ni tampoco tenemos señales en el gas de que eso haya ocurrido, y planetas no vemos, pero muchas veces no vemos los planetas, no quiere decir que no estén ahí. Por otro lado, para inestabilidades gravitacionales, sí hubieron mediciones que indican que el parámetro Tumbre es bajo. Esto lo hizo Laura en 2016, ella midió el parámetro de Tumbre y era menos que 10, e incluso como cambiando las suposiciones sería incluso más bajo, o sea, parecía estar dentro del régimen de inestable. Y lo que yo hice en el polvo, que no voy a entrar en detalle ahora, pero si a alguien le interesa saber de esto, feliz de conversarlo, fue medir otras predicciones que eran que si era gravitacionalmente inestable, íbamos a tener una especie de forma espiral, que pueden ver una espiral, no la que está dibujada, sino como la del contorno.
más o menos, si cierran los ojos y me creen, pueden ver que aquí el material, la resolución tampoco es tan buena, que esa es la resolución. Entonces pueden ver más o menos que podría ser que esta es la espiral en azul, es la espiral que medimos en las observaciones de polvo. Y cuando nosotros calculamos un mapa, que es del índice espectral, que nos indica más o menos dónde hay granos más grandes, uno supondría que en el caso de inestabilidades gravitacionales, a lo largo de las espirales estaríamos creciendo también granos de polvo más grandes. Y eso es algo que también demostramos que podría estar pasando acá. Y lo último es que las espirales producidas por inestabilidades gravitacionales se espera que sean simétricas. Simétricas además en distintas observaciones, en distintas longitudes de onda. Las de los planetas no, porque los planetas al estar orbitando y creando una espiral, tendrían una espiral primaria, que además sería mucho más brillante, que es la que directamente podríamos pensar está conectada al planeta, y una espiral secundaria quizás, pero que sería menos brillante y no necesariamente tendría la misma morfología. Entonces, en este caso, las dos espirales tienen más o menos el mismo contraste, y además, cuando les calculamos el ángulo de apertura, como pueden ver ahí, es más o menos el mismo ángulo de apertura, alrededor de 13 grados, en todas las longitudes de onda que la estudiamos, que, bueno, 3, y en las distintas espirales. Entonces, en el polvo, este disco cumple con las condiciones para ser gravitacionalmente inestable. Pero lo interesante, en mi cabeza, es también ver cómo se ve este disco en otros trazadores, porque habíamos hablado antes de lo importante que es observar estos sistemas en las múltiples trazadores y múltiple información que tenemos. Y esto fue el trabajo del comienzo de mi doctorado, donde lo que hicimos fue, estamos viendo este disco como de frente, vemos las espirales en el polvo, estos son de los datos de alta resolución que teníamos antes, y así es como se ve en el gas. Cada molécula está en un color distinto, cada isótopo está en un color distinto. Y lo que se puede ver de inmediato, sin mirar la parte de la altura, solamente mirando esto, es que las moléculas están trazando espacios distintos. Ya habíamos hablado de que esto podía pasar, de que había moléculas que eran más extendidas, moléculas que eran menos extendidas. Pero fíjense que hay zonas donde no hay emisión de la molécula. O sea, aquí tenemos en el disco, tenemos en los 360 grados, tenemos material, ¿no? Pero cuando vamos acá, por ejemplo, en esta parte tengo rosa, que es 3SO, pero el 2SO está solamente en la parte que está hacia el oeste, hacia la zona oeste. No tenemos 2SO acá. ¿Por qué es eso? ¿Por qué tengo 3SO acá y no tengo 2SO? La diferencia es un átomo de carbono, perdón, no un átomo de carbono, es un isótopo distinto. Pero ¿por qué no tengo acá 2SO? La respuesta a eso es porque es una transición menos energética, y esta otra cosa que descubrimos fue que tenía material que probablemente estaba aún cayendo en el disco del lado este del disco. Si están como al revés el este y oeste, que siempre es un dolor de cabeza. Pero más interesante aún quizás es el C. El CN es una molécula muy interesante porque el CN, su origen es de la interacción del material con rayos ultravioleta de la estrella, con radiación muy energética. Y los rayos ultravioleta, la radiación energética, no logra penetrar, es fácilmente absorbida por granos de polvo pequeños, y entonces no logra penetrar en las partes más internas del disco. Es por eso que cuando vemos este disco verticalmente, aquí está el plano medio y esta vendría siendo las capas superiores del disco, el CN está en una situación bastante elevada, igual que el 2SO, pero el 2SO está elevado porque hay mucho material. Entonces rápidamente satura y siempre vemos la parte de más arriba del disco. No podemos penetrar tan adentro porque hay mucho material, entonces satura, se vuelve ópticamente grueso. El CN, sin embargo, es una molécula particular porque solamente emite en esa zona muy arriba del disco. Acá está emitiendo, pero en el norte no había emisión de CN. Y eso no tiene sentido, porque el CN debería estar emitiendo en todas partes. Es una de las cosas que, por ejemplo, aprendimos de este disco, mirando la emisión de CN, caracterizándola, dándonos cuenta que cumplía con las predicciones para provenir de la interacción con radiación energética de la estrella, y el hecho de que fuera asimétrico, era pensar que probablemente este disco tiene algo que está absorbiendo, que está evitando que la radiación energética de la estrella llegue a esta parte. Y eso podría ser que hay granos de polvo que aún están cayendo sobre el disco, lo cual podría a su vez incitar la inestabilidad gravitacional, porque en el fondo estaríamos alimentando de material al disco constantemente, y eso explicaría por qué este disco es así, y yo les dije que no había muchos discos que viéramos que eran tan masivos, o que el disco esté roto en la parte interna, que eso esté roto y que eso esté haciendo una sombra en la parte norte del disco, que también sería capaz de evitar y de alguna manera tapar la radiación energética de esa zona. Ahí está. Junto con eso además se ve como un poco
digamos, fortalecido por esta imagen de acá. Esta imagen de acá muy fea. Esa imagen en scattered light, son los granos de polvo pequeños del disco. Y los granos del polvo pequeños del disco que fueron observados por Launhardt et al. En un programa completamente distinto, de hecho yo no sabía de esto hasta hace muy poco, se ve también que hay solamente emisión en esta parte sur. La emisión de los granos de polvo pequeños es más o menos similar a la emisión que tenemos de CN, ¿no? Y esto es súper interesante, porque yo les dije que habían dos opciones. Aquí venía una flechita, son parecidos. Yo les dije que habían dos opciones, que o había material que estaba aún cayendo sobre el disco, pero si hay material que aún está cayendo sobre el disco, serían granos de polvo pequeños y que esperaríamos quizás ver en este tipo de imágenes. La otra opción es que el disco esté roto, y que esté roto aquí adentro. ¿Podría eso explicar quizás incluso ese gap que vemos? No lo sabemos, es un disco muy caótico, esto no es para nada, creemos, la norma de los discos que vemos, pero creo que es interesante solamente plantearlo como caso, porque nos muestra primero la múltiple cantidad de procesos que pueden estar ocurriendo en discos protoplanetarios y lo importante que es observarlos en múltiples trazadores. Si lo observamos solamente en polvo, decimos, ok, es gravitacionalmente inestable, es masivo, tenemos mucho material, se están probablemente formando planetas gigantes. Pero cuando lo observamos en el gas, empezamos a través de las propiedades del gas, de cómo son trazadores de radiación, de temperatura, de densidad, empezamos a entender mucho más de quizás el por qué el disco es gravitacionalmente inestable y qué otras cosas en el entorno están ocurriendo en el disco. Entonces se vuelve muy importante ser en el fondo investigadores, científicos, científicas, sobre todo para los chiquillos de pregrado, que sean capaces de combinar disciplinas, o sea, no se queden solamente como con una parte de la historia, sino que tratar de abrirse hacia toda la información que podemos tener de estas cosas, porque no podemos ir a medirla, entonces necesitamos sacar la mayor parte de la información posible. Y ahora, en lo último, bueno, esto era un poco lo que les dije, ¿no? Usar múltiples trazadores ayuda a entender, entonces mientras más podemos entender de esto, mejor. Ahora, lo que yo estoy haciendo actualmente tiene un poquito que ver con lo que les mostré antes, y esto va a ser muy breve, que es enfocarme 100% en la estructura vertical. O sea, a mí hoy en día una de las cosas que me interesa entender es cómo los discos se distribuyen verticalmente y cómo esa distribución vertical, que si se acuerdan del comienzo, depende de la distribución de material, depende del gradiente de temperatura, depende de la densidad que yo tenga, cómo eso está ligado a las condiciones del disco, a cuánto material tengo, a cuáles son las radiaciones, los procesos que están ocurriendo, y si es que podemos aprender más de ello. Ahora, la estructura vertical es súper interesante, es lo más fascinante de formación planetaria. Primero porque esperamos que el gas, que es lo que más determina la extensión vertical, esté, de cierta manera, su extensión determinada por un equilibrio hidrostático, ¿no? Entre la gravedad de la estrella, la cantidad de material que haya, la presión que se sienta. Y cuando las cosas no funcionan como esperamos que funcionasen, cuando tenemos este tipo de desviaciones que pudiésemos medir, eso podría ser alguna señal de interacciones entre el planeta y el disco, acreción tardía, por ejemplo. No lo mencioné, pero en el GATO 27 vemos que la estructura vertical está chueca. Hay un lado que está más abajo y otro que está más arriba. Eso tampoco nunca se había visto, ni lo he vuelto a ver en otro disco, y eso podría también ser alguna señal de acreción tardía, efectos estelares, etc. Además, cuando nosotros revisamos las moléculas, y no le he puesto tanto énfasis a esto, pero para que lo tengan en mente, estamos trazando el reservorio químico que hay para después formar planetas. Y hoy en día, un vínculo que queremos hacer entre la comunidad de formación de planetas y los que descubren exoplanetas y los caracterizan, y el sistema solar, es cómo se compara la abundancia química en estos entornos de formación planetaria con la abundancia química que medimos en atmósferas de exoplanetas o en las cometas que tenemos en nuestro sistema solar, porque las cometas del sistema solar o los pedazos de material de la Luna o de asteroides nos sirven para poder revisar cuál era la composición inicial de nuestro propio disco protoplanetario antes de formar planetas. La Tierra ya tenía un montón de reprocesamiento químico, pero moléculas que están ahí en los casquetes de hielo que se sueltan cuando pasan cometas son súper interesantes para poder entenderlo y comparando con lo que vemos acá. Y finalmente, si estas cosas son extendidas verticalmente, cuando nosotros queremos hacer de proyecciones, queremos estudiar este material, es muy importante pensar en estos discos como estructuras 3D, cosas tridimensionales, no son panqueques, de nuevo, son tridimensionales. Entonces, si queremos ver cómo radialmente se compara una estructura, un gap, un anillo, una espiral en distintos trazadores, tenemos que considerar que lo que estamos viendo quizás no esté en la misma ubicación para todos los trazadores. Para el polvo va a estar acá, para el CO va a estar acá, para el CN va a estar acá. Entonces, cuando lo observemos, nosotros observamos una imagen 2D, pero no podemos llegar y proyectarla, sino que tenemos que considerar esta estructura tridimensional.
Y bueno, así es como se ve, esto es de mi último trabajo de doctorado, así es como se ve un disco con muchas moléculas en su extensión vertical. Este es un disco bastante famoso, desafortunadamente no puse aquí una imagen de cómo se ve en el continuo, pero tiene muchos anillos. Y también tiene un planeta detectado, o sea, indirectamente, pero cool. HD 163296, de hecho 2 planetas, quizás 3, es una locura. Y el asunto es que a través de un programa, de un large program llamado MAPS, que observó muchísimas moléculas en alta resolución en discos protoplanetarios, nosotros fuimos, revisamos la emisión de las moléculas y fuimos capaces de extraer la ubicación vertical de estas moléculas. Entonces, para que recuerden lo que estamos viendo aquí, es justamente cómo estas moléculas están distribuidas verticalmente. Podemos ver, por ejemplo, que a 350 unidades astronómicas, esto también es brutalmente gigante. O sea, Neptuno está a ¿cuánto? ¿Como a 30 unidades astronómicas? O sea, Neptuno está como acá. Estos discos son realmente enormes, que también es algo que tenemos que explicar, ¿ah? Porque estamos viendo planetas supuestamente tan lejos en estos discos, pero los nuestros están más cerca. Entonces, a 350 unidades astronómicas, este disco se extiende como 80 unidades astronómicas. Es enorme, y no es el más grande, no es el más grande. Pero aquí podemos ver toda esta ubicación de las moléculas que nos sirve también para probar nuestras teorías de si lo que entendemos de la estructura, la densidad, la temperatura, la radiación que penetra en el disco es correcto o no. Así se compara solamente en CO, en monóxido de carbono, sin ocupar otras moléculas. Así se ve un panel de discos, como varios discos. Y lo que les decía, aquí está HD 163296, llega como hasta 100 unidades astronómicas. Hay otros que llegan a 170. O sea, monstruos. No los veamos como panqueques. Son grandes, son alfajores gigantescos. Y tienen esta estructura de capas, ¿no? Tenemos el 12CO que está más arriba, luego el 13CO, C18 y 13CO de nuevo, pero en otra transición. Una transición más energética, menos energética. Yo sé que también a los físicos y a los astrónomos no les gusta la química. La química es bacán. Yo deseo haber estudiado más química. Yo ahora estoy aprendiendo química en el doctorado. Es súper interesante todo lo que podemos aprender de la química en el espacio. Ahora, quizás algunos de ustedes se hayan fijado que hay algunos discos donde estas cosas tienen como modulaciones verticales. Y esto es bastante interesante, estas cositas que acá ocurren acá y acá. Porque las modulaciones verticales es algo que en principio no esperaríamos que ocurriese en el equilibrio hidrostático. Esperamos que estas cosas sean lisas y eventualmente caigan. Pero no esperamos que tengan como estructura dentro de la estructura vertical. Y esto es algo que recién, este año, quizás a finales del año pasado, hubo otro artículo al respecto, estamos siendo capaces de detectar, trazar y ver. ¿Y por qué digo que es interesante? Hay muchas razones para explicar esto, ¿ya? Yo les voy a dar la más sensacionalista. Pero quiero decir que hay más razones. Y después les voy a explicar por qué también les voy a dar la más sensacionalista. Planetas. Los planetas, si tenemos planetas en el disco, una de las cosas que esperamos que ocurra es que el planeta, que ya es gravitacionalmente importante, empieza a afectar su entorno. Una de las cosas que van a ocurrir son los que llamamos flujos meridionales. No sé si eso está bien dicho en español, pero meridional flows. Vamos a tener material que de estas capas superiores va a caer y se va a acretar al planeta. El planeta va a impactar en su entorno, en el fondo. No solamente va a abrir un campo, no solamente va a quizás crear una espiral, sino que también verticalmente deberíamos ver un movimiento de material hacia el planeta. Ahora, estas cosas que vemos acá, ¿podrían ser causadas por un planeta? No solamente es que las veamos en la estructura vertical, sino que cuando las caracterizamos, y yo sé, lo siento, este plot lo tengo que cambiar, pero no alcanza a cambiarlo para hoy. Cuando las caracterizamos y las comparamos con la estructura que vemos en el disco, en el polvo, y de nuevo la importancia de comparar gas con polvo, el lugar donde están estas modulaciones, que además son bastante coherentes entre los distintos trazadores, entre los SSO y 3SO, son correlacionadas varias veces con los lugares donde vemos anillos, perdón, no anillos, sino que zonas vacías en el polvo. O sea, gas, donde nos gustaría decir que hay planetas, pero podrían no ser planetas. Bueno, esos lugares donde no vemos material en el polvo también calzan con los lugares donde vemos estas modulaciones verticales. Y además, en algunos discos, que tampoco hablamos de esto hoy porque da para toda otra charla, Seba es súper experto en esto, así que él también les puede contar de esto, en algunos planetas tenemos residuos kinemáticos. Residuos kinemáticos que muchas veces se atribuyen a la presencia de planetas. De hecho, yo les decía que acá hay un residuo muy fuerte que se han detectado planetas a través de este método de estudiar la cinemática del material. Estos de acá sobre todo se creen, sobre todo este y este,
que podrían ser residuos cinemáticos formados por un planeta. Y calzan con estas modulaciones verticales que nosotros estamos viendo de manera completamente independiente, ocupando otro método y analizando el material. El polvo no se extiende hasta más acá. O sea, hay muchas veces que no tenemos estructura de polvo porque ya no hay polvo, pero sí tenemos estos residuos cinemáticos en el mismo gas. Así que es bastante interesante la estructura vertical y es bastante interesante de nuevo poder observar estos discos múltiples trazadores. Conclusiones o take home messages. No sé si son tanto conclusiones porque en verdad tampoco respondimos mucho a la pregunta. Pero espero primero que hayan aprendido, quienes no sabían de esto, un poco sobre discos protoplanetarios, estos entornos de polvo y gas. A mí siempre me ha parecido muy bonito también el entender que es el mismo material del que se formó la estrella, solo que en menos cantidad. Pero entornos de polvo y gas, donde hay múltiples procesos ocurriendo de manera simultánea. Y eso lo hace todo más complejo. O sea, aunque no estén causando las subestructuras, aunque no sean el proceso predominante que causa subestructuras, por ejemplo, hay campos magnéticos, hay vientos, hay material que está cayendo, hay interacción con el medio, hay radiación de la estrella, hay procesos químicos que están ocurriendo con el material molecular que hay ahí. Estudiar estas estructuras, estudiar las estructuras que veamos en polvo y en el gas, con múltiples trazadores, nos va a ayudar a entender estos procesos, comparar qué es lo que está pasando y quizás con algunos trazadores son mejores para ciertos procesos que otros. Entonces, recordar que no es una sola cosa que está ocurriendo, sino múltiples cosas para poder entender este proceso de formación planetaria. Los planetas son difíciles de ver, pero podemos ver sus huellas, y eso es lo que tratamos de hacer cuando estudiamos estos discos. Bueno, hay personas que se enfocan en encontrar planetas, pero muchas veces eso va a ser quizás lo más difícil. Son pequeños, son poco masivos, hay muchísimo material dando vuelta, no los entendemos. Pero sí podemos medir otras cosas. Podemos ver quizás la consecuencia de que hayan planetas o las consecuencias de que se hayan formado planetas o se estén formando planetas, y podemos definitivamente medir un poquito del material del que se forma. Con eso, muchas gracias a todos por su atención y por venir. y eso, no contesté esto, perdón, pero espero que se entienda un poco el concepto de lo que hacemos desde discos protoplanetarios. Gracias. Estoy un poquito atrapado acá, así que voy a hablar desde aquí. Primero que todo, muchas gracias, Tere, de nuevo por la charla, estuvo muy entretenida. Impresionante los gráficos, las visuales, muy bonitos. ¿Alguien tiene preguntas para el speaker de hoy? Preguntas de la audiencia. Me llamó la atención un parámetro, el parámetro de TUM. Ajá. ¿Qué es cada término? Yo estoy esto para el magíster. Ok, mira. Estos de acá, aquí, o sea, mira, estos dos son iguales. Y se van a ayudar si yo me olvido. El C es la velocidad del sonido, que depende de las propiedades del disco. El K es la frecuencia epicíclica, que se llama así. Pi. El parámetro de gravitación universal, y sigma es el perfil de densidad del disco. ¿Perfil de densidad? Sí. Así que eso. Pero en general, una manera observacional de obtenerlo, aquí esto es la masa del estrella sobre la masa del disco, y H sobre R, H es el pressure scale height, es como donde esperaríamos según el equilibrio hidrostático que esté la altura del disco, como que también influye qué tan abierto o plano sea el disco. En general se asume que esto es como 0.1, pero a veces, como estamos viendo cuando medimos la estructura vertical, puede ser que no sea tanto el caso, pero sí. ¿Y cuando es cercano a 1, qué significaba? Que es inestable, o cuando es menor que 10 en general. O sea, cuando son valores bajos, esperamos que el disco, que en el fondo la masa del disco, sea comparable con la masa de la estrella. Y hoy en día, de hecho, hay estudios que se están haciendo muy recientes de tratar de cinemáticamente medir, en el fondo, similar a lo que hizo Vera Rubin con la materia oscura en las galaxias, cuando midió como las curvas de rotación de la galaxia, y se dio cuenta que había un exceso, quizás como materia oscura, medir las curvas de rotación de los discos protoplanetarios, que van a estar como 90% determinados por la estrella, 99% determinados por la estrella, y tratar de medir pequeñas desviaciones que pueden ser debido al soporte de la presión en las capas que son muy altas del gas, o al material propio del disco, que también está aportando un poquito en la rotación del material a grandes distancias. Entonces, a través de esas mediciones en discos muy masivos y grandes, se cree que se ha podido detectar la masa del disco y decir que es considerable. Pues
pasa es que me cuesta un poco entender esto de la distribución del gas como capas, pensando que es gas. Entonces no existe esta posibilidad quizás de que el gas se mezcle entre sí y en qué se basan para validar de que efectivamente son capas de CO, capas de HCN, por ejemplo. O sea, es una súper buena pregunta, porque cuesta verlo, cuesta bastante verlo, y la verdad es que no son capas como las que están acá. Vamos a buscar aquí. Ok, pensemos en esto. Primero, el gas en general, por supuesto que se mezcla, o sea, se mezcla y está en todas partes. Y hay diferencias cuando yo hablo de capas acá. En la mayoría de los casos, sobre todo en el caso del CO, de lo que estoy hablando es la capa en la cual el material se vuelve ópticamente grueso. Yo ahora estoy trabajando con simulaciones y desafortunadamente no puse ninguna imagen acá, pero la tengo en otro PowerPoint, así que después también te puedo mostrar. El CO está en todo el disco. O sea, el 12CO, 2.1, eso es algo que está acá desde el plano medio hasta arriba. O sea, todo el disco está lleno de CO. No es que solamente esté en una capa. Lo que ocurre es el mismo proceso, es que se vuelve ópticamente grueso, que también es un concepto que a mí quizás todos lo entiendan acá, pero a mí me costó un montón entenderlo. Es como cuando vemos niebla. Cuando tenemos niebla, yo no puedo traspasar, no puedo ver más allá, porque mi visión choca con el punto en el cual la niebla se vuelve ópticamente gruesa para la luz visible. Entonces yo pienso en el fondo que tengo una pared de niebla aquí, pero en verdad la niebla va mucho más allá. Y lo mismo ocurre con el CO. Nosotros miramos un disco protoplanetario, todo está lleno de monóxido de carbono, pero el 12CO, que es el más abundante, se satura o se vuelve ópticamente grueso bastante más arriba. O sea, no puedo mirar más adentro. Entonces, lo que yo trazo es esta línea, que es donde el 12CO se está volviendo ópticamente grueso. Y eso va a depender de cuánta cantidad de material tú tengas integrando verticalmente. Otras moléculas como 13CO, estoy hablando solo de eso ahora, 13CO, están más abajo, que era lo que veíamos cuando yo les mostré acá esta idea, están más abajo porque son moléculas menos abundantes. Entonces, al ser menos abundantes, tarda un poquito más en que se vuelvan ópticamente gruesas. Pero también yo espero que todo esto esté el disco lleno de CO, como hasta abajo, no es que esté solamente en esa. Ahora, es distinto en el caso de CN en particular, porque el CN, de hecho, es una molécula que pensamos que es ópticamente delgada. Eso quiere decir que hay poco material y que lo que ocurre es que hay una zona específica del disco donde están las condiciones para que el CN emita. Y eso es lo que yo les mencionaba, que tiene que ver con que es la zona en la cual yo puedo tener radiación ultravioleta. Hay otras moléculas que a veces tampoco están en las capas superiores porque son fotodisociadas. Entonces, si les llega radiación energética, se destruyen. Entonces, hay ciertas moléculas que solo sobreviven en ciertos espacios. Hay moléculas que son ópticamente delgadas, entonces hay baja cantidad y por ende, como que puede ser que estén solo en una zona, que estén más o menos distribuidas, pero las voy a ver como más cerca del plano medio. Pero el CO en particular está en todas partes y de hecho se ocupa mucho como trazador justamente porque está en todas partes y es ópticamente grueso. No sé si eso responde un poco a tu pregunta, pero es una mezcla, o sea, en el fondo no es que solo hay acá, sino que está en todas partes. ¿Sí? Respecto a la materia oscura, ¿no debería ser importante la reacción de la galaxia? Ahí me pilla completamente. Yo no sé mucho de materia oscura, solo lo mencioné como ejemplo por lo de Vera Rubin de la curva de rotación. Hay estudios, yo sé que hay estudios que se están haciendo sobre justamente si es que podría haber, desde un punto de vista químico, lo sé porque hay un compañero mío trabajando en el observatorio, que están viendo si es que hay algún lugar de la galaxia que sea como predilecto para tener abundancias químicas similares al sistema solar. En ese sentido podría afectar. Yo creo, y quizás Seba o alguien pueda aportar si es que piensa otra cosa, que a las escalas de material y tamaños de estos objetos, la materia oscura en particular no debería ser tan importante. No sé, por ejemplo, si en el proceso de colapso lo sea o no, pero al menos nosotros no alcanzamos a medir efectos de la materia oscura. No sé si alguien lo está haciendo. No que yo sepa. No sé. No, me parece que hay algún efecto muy pequeño, no sé si estaba, y en el movimiento frente al flujo, se supone que todo está lleno, ¿no? Y ese movimiento debería experimentar entonces alguna especie de roce. Quizás en la gran Muy escala pequeño, hay gente, porque acá igual estamos hablando de cientos, pero unidades astronómicas, pero hay personas que estudian
no puse el video acá, pero cuando toda la nube molecular colapsa, que ahí estamos hablando de parsecs, kiloparsecs, entonces quizás esas personas sí, pero eso se sale de lo que yo al menos sé, perdón. Sobre Sí, estos moléculas se forman, se destruyen por fotodisipación de foto. Entonces, hay como un registro dentro de este disco o separarse. O hay proceso interaccional. sí. Eso es algo que nos interesa mucho estudiar, sobre todo con las moléculas más raras. Porque el CO en particular pensamos que es muy bueno también haciendo un proceso como de self-shielding, como de protegerse, como es tan abundante que es capaz de protegerse frente a la radiación energética. Entonces, en verdad, sobre todo en las partes internas del disco nos alcanza a fotodisociar, porque es muy abundante. Entonces, él mismo como que se cubre y se hace self-shielding, no sé cómo se dice en español, frente a la radiación estelar. Moléculas como por ejemplo HCN siempre esperamos que esté un poquito por debajo del CN porque es fotodisociada en las capas más superiores, entonces sobrevive más abajo. Y claro, yo no soy experta, yo aún estoy aprendiendo sobre astroquímica, pero sí sé que una de las cosas que nos interesaría poder estudiar con esta molécula es justamente cuáles, como a través de moléculas que sean fácilmente fotodisociadas o de química que influya mucho en la emisión de estas moléculas, entender cuáles son las condiciones. Por ejemplo, si influye que hayan discos que tengan polvo pequeño muy extendido y el polvo pequeño es muy bueno también resguardando la emisión de la radiación energética, o si influye la cantidad de material que tenga el disco, son cosas que queremos estudiar. Pero para el CO no es tan importante la fotodisociación, para las moléculas menos abundantes es más importante la fotodisociación. No sé si eso Muchas gracias por la charla. Después viene la mía. En vista de las cosas que vimos aquí y lo complejo de que el proceso de formación de planetas, la pregunta que a veces puede resultar un poco simplona. Le digas eso porque después no la puedo responder y hacer uno está acostumbrado, digamos, aquí en el sistema solar, que hay un cierto orden, digamos, y los planetas más cerca del Sol son más chicos, y los planetas más lejos, que están más lejos son más grandes, son más masivos, digamos. Y no puedo evitar pensar en eso cuando vi esos gradientes de temperatura, de tamaño de partículas que se dan en el disco. ¿Este gradiente de tamaños del planeta después de que se forma es esperable a partir de eso o es esperable que eso se replique en algún otro sistema estelar o es una particularidad de nuestro sistema solar? Mira, hasta ahora, si te acuerdas aquí, adelante, la mayor parte de los planetas que hemos descubierto son planetas gigantes cerca de sus estrellas. Muy pocos planetas o sistemas planetarios que hayamos descubierto que son como el sistema solar. Entonces, y eso es caótico, porque de hecho, el hecho de que nosotros veamos lo que yo les mencionaba del gradiente de la diferencia en tamaños, por ejemplo, que el polvo más grande esté más cerca de la estrella y el gas esté más extendido, tendría sentido pensar que los planetas rocosos se forman más cerca de la estrella, donde tengo mayor cantidad de material sólido, y los planetas gaseosos se forman más lejos, donde tengo mayor cantidad de gas. O sea, en principio, como conceptualmente esa idea funciona. Y luego miramos y no vemos eso. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa? Y es una pregunta súper válida. Una de las cosas interesantes son los procesos de migración que pueden tener los planetas. Cuando esta idea de que los planetas donde los vemos no es donde se formaron. Y creo que seguimos pensando que los planetas gigantes y gaseosos se forman en general en zonas más alejadas de sus estrellas que los planetas rocosos, pero eso no quiere decir que se mantengan ahí. Y hay todo un área de estudio, sobre todo desde las simulaciones, que tratan de entender cómo es la migración de los planetas. Incluso en nuestro propio sistema solar, cuál fue la importancia de Júpiter en, por ejemplo, hacer un freno y evitar que los planetas más grandes entrasen al sistema solar interno y que los pequeñitos pudieran sobrevivir. Y es complejo, yo creo que al final es todo un tema de migración, yo creo que nos falta muchísimo y tenemos que aceptar que hay muchos sistemas planetarios que no vamos a poder descubrir porque los planetas son pequeños y porque cuando tenemos sistemas como nuestro sistema solar, yo siempre digo, nosotros no podríamos ver a la Tierra, como si nosotros estuviéramos en otro planeta, no podríamos detectar a nuestro planeta Tierra, porque nos cuesta encontrar planetas pequeños cerca de las estrellas. No quiere decir que no estén, simplemente que nuestra tecnología no da para que estén ahí. Y lo otro, que de nuevo no puse
plot lo iba a poner, es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, estos gaps alejados, nos recordamos que estos discos, los que yo les dije, estos discos son de cientos de unidades astronómicas. En concepto, cuando vemos de nuevo este plot con los discos, con los planetas que hemos descubierto, los planetas que irían en los anillos de los discos protoplanetarios estarían como por acá. Son planetas que están muy lejos de las estrellas, que muchas veces son masivos también. Y eso tampoco lo podemos explicar con lo que vemos en el sistema solar, a menos quizás que encontráramos como el planeta 9, y eso yo creo que tendría más sentido con lo que vemos, porque no, Neptuno está en 30 unidades astronómicas, y que yo sepa, no sé, en HD 16 hay un planeta como en 90 unidades astronómicas, que es como lo más cercano que hemos logrado llegar de la estrella. Entonces, es súper difícil, yo creo, por un tema de resolución. Es un poco como que vemos los outliers. Y también pasa que los discos que más hemos estudiado son los discos masivos y grandes. O sea, estos discos son de cientos de unidades astronómicas, pero también hay otros discos muy interesantes, que son los discos compactos, que ahí estamos hablando de discos que son de 50 unidades astronómicas, menos de 100 unidades astronómicas, que probablemente sean más similares a lo que era nuestro sistema solar, pero que por ser tan compactos no tenemos tampoco la resolución hoy en día de poder verlos con el detalle que quisiéramos, aunque son cosas que se están haciendo para ver si es que son un poco como versiones de los grandes pero más chiquititos, que sería genial porque así podemos estudiar los grandes y decir, ok, esto mismo ocurre en los pequeños y el sistema solar es uno de los pequeños, o tienen procesos completamente distintos. Como que hay más preguntas que respuestas, definitivamente, y yo creo que eso es lo que lo hace tan interesante, sobre todo por esto, por la diversidad, comparado con el sistema solar. Ahí está el sistema solar al centro, no lo había visto, y es súper distinto, o sea, para empezar con el tamaño de los planetas, todos los que vemos son enormes, ¿sí? Yo tengo dos preguntas. Una es si ya fue encontrado algún sistema protoplanetario fuera de nuestra galaxia. Y dos, si existe algún sistema protoplanetario sin una estrella. No hemos encontrado sistemas protoplanetarios, o sea, como discos protoplanetarios fuera de la galaxia, yo creo que es porque no los podemos ver. O sea, nos cuesta ver objetos que están como cerca. Entonces, no, es como un poco lo mismo que los planetas. Creo que el único planeta fuera de la galaxia es como un planeta que orbita como en torno a una estrella de neutrones o algo así que salió hace como un año y una cosa muy exótica y que mucha gente pensaría que quizás ni siquiera es un planeta. Pero no, que yo sepa, tampoco buscamos fuera de la galaxia. Pero no sé, yo siempre miro a Seba como... Sabemos que hay discos protoplanetarios en las galaxias satélites cercanas. Ah, claro. Pero no se han descubierto exoplanetas todavía. Claro. Sí, no. No sé, si me equivoco en algo, por favor, alguien me dice. Y discos protoplanetarios sin estrellas. Mi respuesta inmediata es que no, pero lo siento como una pregunta trampa, No sé, como que, existen, no sé, ¿viste? Existen. se llama Free Floating Planets, pero no es como muy seguro cómo se formaron, porque es como completamente distinto, no tienen una estrella. Philip sabe. Rogue Planet, sí. ¿Serán los planetas errantes? Es que, o sea, supongo que también se pueden formar así, si existen discos sin estrellas, yo me acabo de enterar, también se pueden formar, pero también hay planetas errantes que son en este proceso de formación, hay planetas que caen a la estrella, planetas que son expulsados, como que, sí. Gracias. Philip. Acá hay otra pregunta, ya. Cuando mencionaste que no se sabía como qué es lo que pasa entre medio entre una fase y otra, ¿qué es como las teorías que tienen sobre la incógnita de eso? Mira, yo en verdad tengo mucho respeto por la gente que trabaja en teorías de formación de planetas, a mí me cuesta mucho entenderlo, pero, o sea, el problema que tenemos es que en el momento en el que logramos formar algo chiquitito, como el tamaño de milímetros o quizás centímetros con suerte, como que hay un fragmentation barrier, que creo que bajo ciertas condiciones se puede superar, como que hay maneras de superarlo, pero son como condiciones súper específicas, ¿sabes? Como que a grosso modo es difícil superar como la barrera de fragmentación, donde las cosas cuando chocan en vez de unirse se rompen. Y yo la verdad es que sé muy poco sobre teorías de específicamente qué es lo que pasa ahí. Pero si quieres leer al respecto de eso, te recomiendo el capítulo de PP7 de... Voy a poner de nuevo el nombre. Y también hay muchas lecturas en YouTube de Alessandro Morbidelli, es un profe italiano que ha trabajado mucho también en sistema solar,
y él hace un tiempo vino a hacernos unas clases al observatorio, vino a hacernos unas clases, es denso ese capítulo, pero ahí es como lo más updated yo diría al respecto. Y Alessandro Morbidelli vino a hacernos unas clases al respecto y después buscamos como varios videos en YouTube sobre cómo se formó también el sistema solar y eso. Y yo creo que puede haber material súper bonito en línea al respecto, pero es algo de lo que yo me declaro una persona que sabe muy poco, no sabría decir. Una última pregunta antes de pasar afuera o ¿De qué manera afecta la masa y el tamaño de la estrella? Esa es una buena pregunta. Yo tengo entendido, no es algo en lo que yo haya investigado tanto, pero tengo entendido que sí hay diferencias entre los discos protoplanetarios, o esperamos que se sepa más, porque también los procesos, yo le voy a tirar todas las preguntas a Seba. También las estrellas son distintas, cuando son más masivas también tienen procesos estelares distintos, la cantidad de radiación que tienen, los campos magnéticos que puedan tener. Bueno, de hecho acá hay, porque en general nosotros tenemos esta separación como entre T-Dor y Herbig's, por ejemplo, pero no es una diferencia tan grande, o sea, estos son dos masas solares, este y este. Y estos de acá arriba y estos de acá abajo es una masa solar, pero sigue siendo dentro del rango de 1 a 2 masas solares. No sé muy bien qué ocurra con 10 masas solares. Seba, no sé si quieres decir algo. Lo que podría comentar es que, claro, todo lo que ha mostrado ahí Tere son discos que están alrededor de estrellas pequeñas, entre 0 punto algo y 2 masas del Sol, o sea, comparables al Sol. Para cosas más grandes, como dice Tere, de 10 veces la masa del Sol y cosas así, ni siquiera está claro que se formen discos protoplanetarios. O sea, son otros procesos físicos. La física de los discos protoplanetarios no escala de forma lineal con el tamaño de la estrella. Y es un área súper interesante de estudio que está partiendo hace poco. Para que ustedes estudien cuando... Tienes tema de tesis. Súper. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Puede ocurrir un disco protoplanetario que colapse hacia la estrella? O sea, los discos efectivamente están, o sea, el material en gran parte se mueve hacia la estrella y gran parte del material del disco cae hacia la estrella. Por eso yo decía que es como un poco una batalla contra el tiempo para lograr formar estos planetas. Pero ¿qué pasa si todo... Lo que pasa es que igual hay un frenado por el mismo tema de que el disco está rotando, como por la conservación de momentum angular, igual el disco tiende a expandirse hacia afuera. No sé qué tendría que pasar para que colapse, supongo que eso tiene que ver con los escenarios como evolución de los discos, como cuáles son los procesos que los dominan. Y claro, si tenemos un disco que de repente no se forme, supongo, ninguna subestructura o ningún tipo de pressure pump, como que podría pasar, pero no sé. Seba quizás te pueda decir más. Yo igual tengo un conocimiento limitado de discos protoplanetarios. A la estrella le cuesta, de hecho, el disco protoplanetario adquiere mucho momento angular cuando se forma y de hecho le cuesta migrar hacia la estrella, no es tan fácil, ¿ya? No es como que se caiga todo ese material directo a la estrella, por lo general más bien se dispersa. Y gracias a eso es que se forman las estrellas, si no, no se podría formar, si no hubiese la conservación de momento angular que distribuyera todo ese momento. ¿Les parece si van con Tere afuera a conversar los que quieran? Especialmente los estudiantes de introducción de licenciatura en astrofísica, para que aprovechen la oportunidad. Y de nuevo agradecerle a Tere, otro aplauso por favor.